entiendo que si no me decís nada es porque está todo en orden y porque veis perfectamente la primera diapositiva. Bien, ¿de qué voy a hablaros hoy? Pues me gustaría mostraros cómo trabajamos cuando tenemos entre manos un proyecto de investigación con técnicas de neuroimagen. En este caso me centraré sobre todo en un proyecto que hemos desarrollado con una técnica denominada electroencefalografía. Y es que llevo muchos años dedicándome a estudiar aspectos neuronales mediante distintas técnicas como son resonancia magnética, magnetoencefalografía, electroencefalografía, en concreto en un tipo de población que son las personas mayores. Por tanto, hoy intentaré mostraros de principio a fin cómo llevamos a cabo un proyecto donde queremos medir precisamente los cambios neuronales que se producen en el envejecimiento. Por favor, permitidme en primer lugar, dado que entiendo que tendréis distintos puntos de distintas áreas de expertise, que os dé una pequeña introducción, unas breves pinceladas sobre el estado del arte en el tema del envejecimiento. Todos sabemos que vivimos en un mundo envejecido. De hecho, para el año 2050 se prevé que la población mayor de 65 años se triplique, con todas las consecuencias sociales, económicas y sanitarias que esto implica. Clásicamente, el envejecimiento se ha visto como un periodo de declive, pues un periodo en el que tenemos problemas, las personas mayores tienen problemas sensoriales, problemas de visión, problemas de audición, problemas de memoria y otro tipo ya de cuestiones más a nivel sistémicas, ¿no? Pues determinados tipos de cáncer, de enfermedades tipo diabetes, etcétera, etcétera. Como podéis ver, es una percepción del envejecimiento un poquito deprimente, ¿no? Más recientemente, sobre todo de la mano de los psicólogos, se ha hablado mucho del envejecimiento exitoso, del envejecimiento sano y se ha hecho un montón de decálogos, pautas para mantenerse activo, para poder envejecer bien, que hay que comer bien, que hay que relajarse, que hay que ser feliz, como si esto fuera tan fácil, ¿no? Y como si esto pudiera llevarse a cabo en la mayoría de los casos. Y nosotros planteamos otra perspectiva, que es la del envejecimiento positivo. ¿Por qué? Porque se sabe que, por supuesto, no negamos que haya aspectos que no estén deteriorados con el paso del tiempo, pero hay otros que se mantienen bien preservados. Entonces, una de las cuestiones básicas que nos preguntamos es ¿por qué no utilizamos aquellos aspectos preservados que os mostraré a continuación en el envejecimiento para potenciar aquellos que estén peor, como por ejemplo son estos problemas de memoria? Bien, pues nuestra hipótesis de partida es que se puede ver también el envejecimiento como un periodo de florecimiento. Es decir, está claro, no negamos, existen problemas como por ejemplo los problemas de memoria, pero las personas mayores muestran una regulación emocional muy bien preservada. Y esto es fundamental a la hora de envejecer bien. Es decir, esto que constantemente vemos en medios de comunicación, en medios más divulgativos de sé positivo y vivirás mejor, pues es un poquito lo que nosotros vamos a analizar dentro de, por supuesto, el rigor científico, como veremos a continuación. Por tanto, nuestra hipótesis de partida se basa en ¿por qué no nos servimos de esta regulación emocional bien preservada para combatir los problemas de memoria? Y dentro de esta regulación emocional hay una corriente de pensamiento que habla del efecto de positividad, que consiste en, es un efecto de hecho cognitivo, no es una cuestión relacionada ni con el mindfulness ni con otros aspectos más de corte divulgativo. Simplemente lo que muchos autores postulan es que las personas mayores que mejor funcionan a nivel cognitivo son aquellas que prestan más atención a la información positiva. Bien, pues nosotros hemos querido demostrar si este efecto de positividad realmente existe, dado que no os negaré que es un efecto muy controvertido porque hay autores que no lo obtienen, y ver si se puede mejorar la memoria. Para ello, este proyecto europeo siguió un diseño longitudinal, lo que llamamos un diseño test-retest, mediante el cual las personas mayores y jóvenes realizaban una primera sesión en la que se les aplicaba una serie de tests neuropsicológicos, pues para medir memoria, atención, también aspectos emocionales. Después llevaban a cabo un programa de entrenamiento que duraba 8 semanas y en total eran 20 horas de duración. Este programa de entrenamiento
fue llevado a cabo, subcontratamos los servicios de un grupo de la Universidad Complutense de Madrid especializado en programas de entrenamiento en psicología positiva. Tienen varios programas que están validados en personas que tienen depresión y también en personas mayores. Por tanto, lo que hicimos fue intentar coger a los mejores expertos para que llevaran a cabo dicho programa, tras el cual se volvió a realizar una sesión post-tratamiento donde las personas, los participantes, realizaban tanto la evaluación neuropsicológica como la electroencefalografía. Bien, esto es un poquito el diseño experimental que creo que es importante que conozcáis porque da contexto a lo que procederé a explicaros a continuación. Bien, tenemos claro que estamos ya hablando de electroencefalografía, pero ¿qué estamos midiendo exactamente? Bien, mediante la electroencefalografía, que es una técnica de neuroimagen funcional, bueno, una técnica electrofisiológica, estamos midiendo la diferencia de potencial entre dos electrodos que están situados en el cuero cabelludo. A ver, no quiero tampoco aquí ahondar en aspectos relacionados con neuroanatomía. Me basta con que sepamos que si aquí tenemos el cuero cabelludo, esto sería el pelito, tenemos cráneo, tenemos distintas capas meníngeas. ¿A qué me refiero con corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte más superficial de nuestro cerebro, que, por cierto, está compuesta por 6 capas distintas. Bien, ¿y qué mido exactamente con la electroencefalografía? Porque adivinaréis que cada técnica de neuroimagen mide una cosa diferente. Pues lo que voy a medir es la actividad eléctrica de las neuronas piramidales postsinápticas de la corteza cerebral, en concreto las corrientes de volumen extracelulares. Bien, menudo párrafo que acabo de soltar, pero voy a intentar ahondar un poquito más en qué es lo que estoy diciendo. De aquí ya sabemos lo que es corteza cerebral, estructura más superficial. Os cuento también que tenemos 6 capas en nuestra corteza cerebral y podemos ver que, por ejemplo, en la capa tercera tenemos multitud de neuronas piramidales, que son precisamente cuya actividad eléctrica es la que vamos a captar. La buena noticia es que el 70-80% de las neuronas de la corteza son de este tipo. Por tanto, esto nos garantiza que captar esta actividad eléctrica de estas neuronas no será imposible. Pero permitidme, por favor, que vaya un poquito más allá, porque ahora ya sabemos corteza, neuronas piramidales, pero ¿de qué estamos hablando cuando digo neuronas piramidales postsinápticas? Bueno, pues imaginemos 2 neuronas, una neurona presináptica que realiza sinapsis con otra neurona postsináptica. Bien, estamos hablando de la transmisión de un impulso nervioso que no deja de ser un impulso más que un impulso eléctrico. Brevemente, esto es una neurona presináptica, esto es la neurona postsináptica. Mediante una serie de intercambios químicos, lo que sucede es, básicamente, y reduciendo un poquito, se abren los canales de calcio, entrará calcio en el interior de la neurona presináptica que empuja estas vesículas que contienen a los neurotransmisores, las empuja hasta la membrana. Los neurotransmisores viajan por este espacio, que es la hendidura sináptica, y son recogidos en la neurona postsináptica. Bien, dependiendo del neurotransmisor que tengamos, se llevará a cabo un cambio en la polaridad de la membrana, que es esta parte de aquí, postsináptica. Entonces, estos potenciales postsinápticos de los que os hablo son precisamente cambios en el potencial de esta membrana postsináptica debido a el flujo de neurotransmisores, de aniones, de cationes, de tal manera que se puede tener un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio. No me voy a detener muchísimo en deciros qué es cada cosa, simplemente nos vamos a centrar un poquito en el potencial excitatorio, porque es el potencial precisamente que nosotros estamos midiendo. Imaginemos que tenemos esta membrana de aquí, imaginemos que la ampliamos aquí. Perfecto, pues cuando esta membrana se encuentra en reposo, decimos que el potencial de reposo va a ser de unos 70 milivoltios. Bien, no obstante, cuando se produce esa liberación de neurotransmisores
que os he comentado y se produce un potencial excitatorio, esto se debe a que normalmente, vamos a ver, el interior de la membrana tendría una carga negativa, el exterior tendría una carga positiva. No obstante, al entrar, o sea, ya os digo, se produce un intercambio entre iones y cationes y lo que sucede es que se produce una despolarización, ¿vale? Es decir, un aumento de la positividad debido a que entran cationes positivos en el interior. Y después este fenómeno se invierte, se produce una repolarización, es decir, que vuelve otra vez a negativizarse porque los canales de sodio se cierran, sale potasio, lo que os comento, una serie de un intercambio iónico y una hiperpolarización. Bien, esto sería entonces lo que llamamos el potencial excitatorio, que se debe precisamente a que está entrando en un primer momento sodio dentro de la neurona y se producirá un potencial de acción de este tipo, un potencial que es excitatorio. ¿Por qué nos interesa esto? Simplemente porque lo que asumimos precisamente es que en esta transmisión de este impulso nervioso, en esta transmisión de este potencial excitatorio, consideramos que nuestras neuronas se comportarán como un dipolo. Se genera, claro, es una transmisión de un pulso eléctrico y se genera, por supuesto, un campo eléctrico con sus fuentes y sus sumideros, etcétera, etcétera. De hecho, las aproximaciones más sencillas que hacemos son precisamente la de considerarlos como dipolos. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a medir con la electroencefalografía. Disculpadme, en esta imagen que no he conseguido aislar electroencefalografía de magnetoencefalografía porque, bueno, son técnicas complementarias, pero centrémonos en el EEG. En el caso del EEG, imaginemos que tenemos aquí este dipolo del que os he hablado. Tenemos eso, este campo eléctrico que se ha generado a nivel de la corteza cerebral, pues lo que mediremos con el electroencefalograma será precisamente la diferencia de potencial, que os explicaré un poquito más adelante, entre dos electrodos que están en el cuero cabelludo. Os hablo de corrientes de volumen extracelulares porque, bueno, pues hay técnicas como la magnetoencefalografía que miden corrientes de volumen dentro de la célula, pero con el EEG lo medimos fuera de la misma, que bueno, esto supone una serie también, en algunos casos, de limitaciones, pero bueno, si queréis que profundicemos en este aspecto más adelante, podríamos hacerlo, claro que sí. Cosas importantes, la señal que captamos en el cuero cabelludo va a depender de varios factores. Por una parte, va a depender de la orientación que tenga este dipolo, de que tenga esta neurona, siendo la mejor orientación la radial. ¿Por qué? Porque puedes captar muchísimo mejor en el cuero cabelludo la señal. Y por otra parte, va a depender también del cuadrado de la distancia, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente donde se origina, lo que significa que el electroencefalograma va a ser una técnica ideal para campos eléctricos o para actividad neuronal que queramos medir en la corteza, para actividad neuronal superficial. No obstante, si quisiéramos ir a fuentes más profundas, el electroencefalograma no va a ser la técnica ideal. ¿Por qué? Pues porque la señal se va a ver muy debilitada y además, precisamente porque son corrientes de volumen extracelulares, se va a ver muy distorsionada por el tejido que vaya atravesando. Pensaréis, pues vaya, bueno, ya os digo que todas las técnicas de neuroimagen tienen sus limitaciones, tienen sus puntos fuertes y dependiendo de las preguntas que tengas, utilizarás una u otras técnicas. En nuestro caso, el EEG, aunque es verdad que este campo eléctrico tiene que ser registrado en capas más superficiales de la corteza, es cierto que la resolución temporal es muy elevada, es decir, mediante el electroencefalograma podemos medir actividad cerebral que sucede en el orden de los milisegundos y esto nos proporciona una información muy rica porque los procesos cognitivos suceden en esta escala de los milisegundos. Sin más dilaciones voy a pasar a presentaros los objetivos de nuestro proyecto. Por una parte, el objetivo general consistió en analizar los patrones diferenciales de la activación cerebral que los medimos mediante electroencefalografía en personas jóvenes y mayores, mientras realizaban una tarea de memoria emocional donde se presentaban imágenes de carga emocional positiva, negativa o neutra. Recordad
lo que os he comentado en la introducción del principio, que lo que en último caso, o sea, el objetivo de todo el proyecto queríamos obtener era ver si realmente mediante una regulación emocional adecuada la memoria también podía mejorar. Por tanto, la tarea que elegimos fue una tarea de memoria emocional que os explicaré a continuación. Los objetivos específicos, por una parte, implementar estrategias de análisis de señal para el preprocesamiento de la misma y así eliminar artefactos oculares, musculares. Y es que este aspecto es un aspecto fundamental cuando trabajamos con neuroimagen, sobre todo con electroencefalografía. El procesamiento, el análisis de señal es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la señal que captamos con el EEG es muy tenue en comparación con otras fuentes eléctricas que pueden estar interfiriendo. Pensad una cosa, estamos hablando de electrodos que se sitúan sobre la superficie del cuero cabelludo. Es verdad que hay estudios de epilepsia, etcétera, etcétera, donde los electrodos sí que quirúrgicamente se implantan dentro del cerebro. Obviamente, esto se hace con población clínica para la cual sea relevante. Nosotros, investigadores, no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, trabajamos con electrodos que están en el cuero cabelludo y desde el cuero cabelludo queremos medir actividad eléctrica que está dentro del cerebro. Esta actividad eléctrica va a ser, como os comentaba, mucho más tenue que, por ejemplo, un parpadeo. Un parpadeo genera una señal eléctrica más fuerte que una actividad del cerebro o incluso el reloj, el tic-tac de un reloj. Es decir, cualquier ruido externo interferirá con esa señal cerebral. Por tanto, vamos a dedicar grandes esfuerzos a que este preprocesamiento se lleve a cabo de una manera adecuada para conseguir que la señal sea lo más pura posible, ¿no? Para conseguir un ratio señal-ruido adecuado, elevado. Después os mostraré los paradigmas de aprendizaje automático que hemos aplicado para responder a dos cuestiones fundamentales. La primera cuestión es, ¿la actividad neuronal que viene de la electroencefalografía es capaz por sí misma de predecir si un sujeto es joven o mayor? Es decir, ¿existen patrones diferenciales para jóvenes y mayores? Y, por otra parte, ¿la actividad neuronal que proviene del EEG es capaz por sí misma de predecir si se ha presentado una imagen emocional que tiene carga positiva, negativa o neutra? Bueno, pues para ello el presente trabajo se compuso de 34 personas jóvenes y 38 personas mayores. Para los estudios de neuroimagen es una muestra más que adecuada. De hecho, o sea, los cálculos que hacemos sobre el tamaño no muestral probablemente con menos sujetos bastaría. Se dictó una serie de criterios de inclusión, pues eran personas sanas, que no tuvieran demencia, que no tuvieran ningún tipo de trastorno depresivo, etcétera, etcétera. Y lo que os comentaba, no es el objetivo de esta presentación, pero aparte de la sesión de electroencefalografía, se aplicaba una batería neuropsicológica, pues precisamente para medir procesos cognitivos de memoria, atención, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el protocolo experimental que ya os he adelantado en la parte del estado del arte? Bueno, pues el protocolo experimental, esto es lo que llamamos un diseño test-retest, un diseño longitudinal. De hecho, la recogida de todos estos datos nos llevó 1 año y medio, como podéis ver, pues son diseños cuya recogida de datos es tediosa, pero precisamente porque tienes muchas medidas, son diseños muy robustos. En primer lugar, lo que hacíamos era, mientras el sujeto mantenía la mirada fija en una cruz, medíamos la actividad cerebral en estado de reposo. Es decir, como si no, se supone que no está haciendo nada, pero bueno, el estado de reposo, por supuesto, que no implica no estar haciendo nada, sino es una actividad basal. Después teníamos un segundo registro de una duración de unos 22 minutos, donde se registraba la actividad cerebral mediante electroencefalografía, mientras que el participante realizaba la tarea de memoria emocional que os explicaré a continuación. Y después se volvía a repetir un registro de eje de 5 minutos en estado de reposo. Esto todo era nuestra primera sesión. Después tenían el programa de entrenamiento en psicología positiva, en emociones positivas, llevado a cabo por estas personas de la Universidad Complutense, estos profesionales de la Universidad Complutense en psicología positiva, y después volvían
y en una segunda sesión se replicaba precisamente lo que se había hecho en la primera sesión, que era el resting state de 5 minutos, la tarea de memoria emocional y otro resting state. Nosotros, en este trabajo en el que la profesora Ángela Fernández Pascual pues, ha colaborado de una manera realmente significativa, sobre todo la parte de análisis de datos mediante paradigmas de aprendizaje automático, nos vamos a centrar en esta tarea de aquí, porque si tuviera que contaros los resultados de todos los experimentos, probablemente necesitaríamos 3 horas en lugar de 1. ¿En qué consistió la tarea? Bueno, estas son las típicas tareas experimentales que se llevan a cabo dentro de la neurociencia cognitiva. Cuando estás trabajando con técnicas de neuroimagen cerebral, tienes que tener en cuenta una serie de factores, sobre todo si estás trabajando con electroencefalografía, pues tienes que tener en cuenta que hay que incluir un número de ensayos muy elevado para conseguir un poquito que ese ratio señal-ruido sea elevado y podamos distinguir la señal de lo que es el ruido de los artefactos que os comentaba. Y utilizamos paradigmas que provienen, de hecho, también de la psicología experimental. En este caso, utilizamos una tarea de memoria emocional con lo que llamamos un diseño estudio-test. La fase de estudio consistía en que se le presentaba a las personas 150 imágenes seguidas y con la única instrucción de ve estas imágenes como si estuvieras viendo la tele en tu casa. Y luego en la fase de test, lo que hacíamos era, sin avisarles antes, un reconocimiento visto-no visto. Es decir, tenían una botonera, como un ratón de un ordenador, y tenían que decir, en la fase de test se presentaban 300 imágenes. 150 imágenes las habían visto antes, mientras que otras eran nuevas, y se les pedía que dieran con un botón u otro según habían visto o no la imagen con anterioridad. Como podéis ver, es un poco una faena de tarea. Es muy difícil, 300 imágenes son muchas imágenes. Es verdad que reconocer la instrucción en sí misma no es difícil, pero reconocer 300 imágenes no es fácil. Comentaros que estas imágenes, algunas tenían valencia emocional positiva, es decir, que eran muy agradables, otras negativas y otras neutras. Pues valencia emocional positiva, pues gente a lo mejor reunida tomando o comiendo juntos. Valencia emocional negativa, pues había incluso imágenes de cadáveres y de animales, por ejemplo. Imágenes neutras, pues una taza, un objeto. Bien, entonces, bueno, la delimitación de si una imagen es positiva, negativa, neutra se hizo mediante un estudio piloto en el que se incluyeron 500 personas y mediante una escala tenían que valorar un pool de imágenes muy elevado, de 1000 imágenes, decirnos si eran positivas, negativas y neutras. Y precisamente de ahí seleccionamos aquellas que estadísticamente aparecían como positivas, como negativas o como neutras. De esta manera, lo que os comentaba, si utilizábamos esas 300 imágenes en la fase de test, que es en la que voy a centrar en nuestros análisis de eje de hoy, conseguíamos o podemos garantizar que es más fácil que el ratio señal-ruido sea elevado. Nuestro equipo de electroencefalografía es lo que se llama un equipo de alta densidad, pues tiene 128 electrodos activos. Significa que esos electrodos tienen cada uno de ellos el amplificador de manera individualizada y esto es muy positivo porque hace que los registros sean mucho menos ruidosos. Aparte de estos 128 canales, solemos colocar 4 electrodos oculares, uno arriba, otro abajo, otro a este lado y otro al otro lado, precisamente para poder controlar el parpadeo, por lo que os he comentado, que el parpadeo genera muchos artefactos que interfieren con la señal cerebral. Entonces, una buena manera de controlar estos artefactos para después extraerlos, como os mostraré, es mediante estos electroculogramas. Y luego se ponía un electrodo de referencia, esto es lo que llamamos la referencia online, en la punta de la nariz. Porque, lo que os comento, estamos midiendo diferencias de potenciales, ¿vale? Es decir, el potencial eléctrico que en realidad estás viendo en este electrodo es la diferencia de potencial. En primer lugar, bueno, no quiero liar tampoco, pero se hace con respecto a un electrodo tierra, que es el que cierra el circuito, pero modificamos ese electrodo en tierra y lo ponemos. ¿Por qué? Porque genera mucho ruido y lo ponemos de manera online en la punta de la nariz, lo que significa que
la diferencia de potenciales entre este electrodo y la punta de la nariz, este electrodo y la punta de la nariz, así, etcétera, etcétera. No obstante, luego veréis que aunque la referencia online la ponemos en la punta de la nariz, después re-referenciaremos por motivos de optimizar la señal. Pero os lo explico un poquito más adelante. Bien, la adquisición de datos se hace, este es el mapa topográfico, que aunque no lo veáis bien, no importa, lo que me interesa es que sepáis que esto es la nariz del sujeto, estos son las orejas y estos son los 128 canales. Pues ya os digo que los montajes son bastante tediosos, son bastante largos, porque poner 128 canales y encima hay que ir, lo que hablamos de bajar las impedancias, es decir, intentar conseguir que la conexión del electrodo con el cuero cabelludo sea la máxima posible y para eso hay que echar un gel conductor de cara a poder captar mejor la señal. Pues es un proceso tedioso donde pues, solemos estar 2 investigadores y aún así tardamos entre 20 y 25 minutos en hacer el montaje. Y lo que os decía, 128 electrodos cerebrales, 5 electrodos externos que se corresponden con los 4 oculares que os he comentado y el que está en la punta de la nariz. Impedancias que intentamos bajar para mejorar la conductancia de la piel y ya de manera online lo que hacemos es aplicar un primer filtro de 100 hercios, ¿vale? De paso bajo, perdón, a 100 hercios. La tasa de muestreo inicial es de 1024 hercios, es decir, el número de muestras por segundo es de 1024 porque, bueno, son archivos que son muy pesados, pero preferimos hacerlo así y luego bajar dicha tasa de muestreo dependiendo de los análisis posteriores que hagamos. Os voy a hablar un poquito de este preprocesamiento de datos que hacemos para eliminar los artefactos. Como os comentaba, esto es una tarea larga y tediosa que tiene mucha ciencia, mucha investigación detrás. En nuestro caso, en este caso lo hemos realizado mediante una herramienta, una toolbox que se llama EEG-Lab, que la ejecutamos en MATLAB. Y el primer paso que hacemos, como os comentaba, es disminuir esa tasa de muestreo para poder precisamente manejar mejor los datos. Y utilizamos también un filtro anti-aliasing para evitar este fenómeno de solapamiento, ¿no? Que sucede muchas veces en el paso o en el proceso de pasar una señal analógica a digital. Después utilizamos un filtro de paso alto a un hercio, es decir, dejamos pasar todo lo que está por encima de un hercio y así eliminamos algún tipo de drift que se puede deber muchas veces a factores como el sudor. Aquí os muestro una imagen que pretende ilustrar este fenómeno. Pues dependiendo del tipo de piel que tengamos, incluso de si la gente va maquillada o si la gente suda mucho, encontramos este drift de una manera pues bastante frecuente. Por tanto, pues precisamente llevamos a cabo esta manera de filtrar a partir. Después, ¿qué es lo que hacemos? Importamos la información de los canales. Pensad que tenemos en nuestros 128 canales, como os he enseñado en la diapositiva anterior, con sus coordenadas polares concretas y esa información tenemos también que importarla en EEG-Lab, en esta toolbox, para que sepa precisamente qué posición ocupa cada canal. Seguimos filtrando. Utilizamos un filtro dinámico que se llama Clean Line a través de ventanas temporales para eliminar el ruido estacionario que proviene de fuentes externas, que suelen ser ruidos de 50 a 60 hercios. No penséis que filtramos sin ton ni son. Somos conscientes de que cuando estamos realizando el análisis de señal tenemos que encontrar un compromiso entre limpiar la señal pero no cargarnos la señal. Muchas veces, claro, cuanto más filtro metes, más estás manipulando, pero es que es verdad que muchas veces es necesario, sobre todo cuando tenemos registros de electroencefalografía de personas mayores, que por lo general tienen mucho más parpadeo, por ojos secos, tienen muchos más movimientos musculares, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar ese compromiso no es fácil y es verdad que se necesita experiencia. Pues, por ejemplo, este filtro Clean Line nos salvó la vida por muchos sujetos que teníamos, porque al principio tuvimos un ruido de un cuadro eléctrico que fuimos capaces de identificar cuando llevábamos 5 o 6 sujetos registrados y mediante este filtro Clean Line fuimos precisamente capaces de filtrarlo. Se trata de un filtro muy parecido, no sé si a lo mejor soléis trabajar con el NOC filter, y se trata de un filtro en ese sentido muy parecido. Lo que usa es un filtro multitapping. Y bueno, simplemente os muestro un poquito las ventajas de utilizar Clean Line
versus utilizar a lo mejor ese filtro de paso alto que os he contado antes y luego añadir otro de paso bajo, ¿no? Pues parece que hacer este filtro multitapping es mucho más efectivo. Seguimos. Después lo que hacemos es interpolar los canales ruidosos. Tenemos 128 canales y aunque pues, nuestro equipo es relativamente nuevo y precisamente el hecho de tener el amplificador de manera individualizada mejora mucho la señal, es inevitable que los canales se deterioren y que al final acaben dando problemas y haya que cambiarlos, de hecho. Entonces, cuando vemos que un canal nos da problemas, como puede suceder en este canal de aquí, lo que hacemos es interpolar, es decir, coger los canales adyacentes y reconstruir la actividad de dicho canal mediante pues estos canales adyacentes. Nunca interpolamos más del 10% de los canales, porque aunque tenemos 128, pues podemos dejar calvas, ¿no? En los canales que no nos darían luego unos análisis adecuados. Lo que os comentaba antes, ya teníamos la referencia online en la punta de la nariz, pero lo que haremos después es cambiar esta referencia original a una referencia promedio. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque optimizamos la señal y mejoramos el ruido mucho. Lo que hacemos es, se calcula un promedio de la señal en todos los electrodos y entonces la señal de cada electrodo, lo que hacemos es promediar la señal en cada uno de los electrodos y se lo restamos a la señal de cada electrodo en cada punto de tiempo. Entonces, la actividad eléctrica, es decir, lo que es la amplitud en todos los canales, sumará 0 para cada punto de tiempo y dependiendo de los análisis que queramos hacer, pues esta referenciación a la media es muy, muy oportuna. Hay muchas maneras de referenciar. Nosotros simplemente pensamos que dado que tenemos un gran número de canales y que en muchos casos hacemos un tipo de análisis posteriores que se llama reconstrucción de fuentes, pues la referenciación a la media es realmente pertinente aquí. Hasta ahora hemos estado trabajando con registros continuos. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es extraer y seleccionar épocas. ¿Vale? ¿Qué son las épocas? Las épocas son ventanas temporales que en nuestro caso seleccionamos desde 300 milisegundos antes de que se presente la imagen de carga positiva, negativa, neutra, hasta los 1800 milisegundos tras la presentación de la misma. Esta división es una división, se puede hacer de muchas maneras. Nosotros hemos decidido hacerla así. ¿Por qué? Pues porque por una parte 300 milisegundos antes del estímulo, porque muchas veces esa línea base la vamos a utilizar también para nuestros análisis y queremos que sea lo suficientemente larga. Hay un tipo de análisis de señal, por ejemplo, beamformers, en donde es preciso que la línea base tenga cierta longitud, no nos valen líneas bases más cortas. Y luego, por ejemplo, hasta 1800 lo hemos hecho muy extenso, probablemente con haber hecho hasta 1000 milisegundos después habría sido suficiente, ¿vale? Pero dejamos un poquito más y luego, si es preciso, volveremos a cortarlo. Y de nuevo, eliminaremos como mucho el 10% de las épocas artefactadas, que son 300, igual, o sea, el número de ensayos que eran 300 coincidirán con el número de épocas y eliminaremos aquellas que estén con parpadeos o con movimientos oculares. Os muestro aquí un tipo de registro que tenemos. A ver, porque aquí tenemos muchísima información. Por una parte, mirad, tenemos lo que es la época con una línea base previa a este 0 y posterior, ¿vale? En este caso no sería la condición que tenemos ahora mismo, ¿vale? Aquí nos va indicando el número de épocas que tenemos y aquí el número de condiciones. No he querido ir en mayor profundidad, pero todo esto son triggers que vamos poniendo para poder luego identificar las condiciones, es decir, cuando empieza la imagen con carga emocional positiva, cuando termina, cuando el sujeto responde. Todo eso lo identificamos mediante unos códigos, mediante unos triggers que nos va a permitir precisamente nuestro registro continuo, discretizarlo en épocas y luego seleccionar la información para analizarla por partes. Una de las partes más importantes de este preprocesamiento de datos tiene que ver con el análisis de componentes independientes que llevamos a cabo de nuevo para eliminar artefactos oculares, musculares, etcétera, etcétera. Como os comentaba, esto es un poco el aspecto fundamental del preprocesamiento de datos, eliminar artefactos, intentar tener una señal lo más pura
posible y encontrar ese compromiso entre no eliminar señal, pero sí eliminar lo que nos sobra, ¿no? Los artefactos. En este caso, lo que hacemos, utilizamos este análisis de componentes independientes mediante una herramienta que se llama EasyLabel, que es un plugin de AGLab y que es nos ha facilitado mucho la vida, es muy eficiente porque es un clasificador automático que trabaja mediante paradigmas de aprendizaje automático. Entonces, básicamente, lo que sucede es que EasyLabel cuenta con una base de datos de miles de componentes de todo tipo que han sido identificados por muchos usuarios. Y de esta manera nos va a arrojar porcentajes referentes a 7 tipos de categorías. Actividad cerebral, no sé si se ve muy bien, aquí lo voy a ampliar. Actividad cerebral, actividad muscular, artefactos que vengan de los ojos, del corazón, line noise, de los canales y otro tipo de artefactos. Entonces, por una parte, nos muestra cada componente. Esto, por ejemplo, es un ejemplo que tiene que ver con el componente independiente número 4, ¿vale? Van ordenados desde la mayor varianza que explican hasta la menor, y así 128 que coinciden con cada uno de los canales. En este caso, por ejemplo, por ser uno de los principales componentes, explica una varianza del 5.6, que diréis, qué poco es. Depende del sujeto, muchas veces la mayor varianza a lo mejor está en torno al 30-40% en el componente 1, 2 y 3, ¿vale? Y otras veces está más distribuida. Por desgracia, cuando tenemos personas mayores y tenemos registros que son mucho más ruidosos y más heterogéneos, la varianza suele estar muchísimo más distribuida y no se concentra tantísimo en los primeros componentes. Pero bueno, por una parte tenemos esta varianza que explica y por otra parte nos dice que teniendo en cuenta la experiencia de muchísimos usuarios, probablemente este componente es un componente cerebral. Así que con casi total probabilidad, yo luego también lo que puedo hacer es mirar en el resto de paneles. Aquí veo el curso temporal del componente, donde nuevamente veo las condiciones, veo las respuestas, ¿vale? Lo que os decía de los triggers y las épocas. Luego, aquí vería el potencial relacionado con eventos, es decir, aquí lo que ha hecho ha sido calcular un promedio de todas las épocas y este es el potencial que obtenemos y en esta parte de aquí tendríamos la parte del espectro de frecuencias. De tal manera que incluso si yo no tuviera experiencia identificando componentes, podría confiar en que con casi total certeza es un componente cerebral y me lo voy a dejar, no lo voy a eliminar porque no es un artefacto. No obstante, siempre es bueno también tener cierta experiencia para poder analizar, como os comento, estos paneles y ver que efectivamente todo está en orden. Y ya uno de los últimos pasos que utilizamos en este preprocesamiento de datos, imaginaros que ya nos hemos eliminado eso, las épocas ruidosas, hemos utilizado el análisis de componentes independientes para quitar músculo, ojo, corazón, etcétera, etcétera, artefactos que no queremos que estén porque solo queremos los cerebrales. Bueno, pues ahora ya vamos a ensamblar esta señal eléctrica de nuestro cerebro con la ejecución que ha tenido el sujeto o el participante mientras registrábamos la actividad de EEG. Recordad que os he comentado que mientras el participante realiza una tarea de memoria emocional, registro, tiene el electroencefalograma con sus 128 canales registrando esta actividad eléctrica. Bien, pero lo ideal es ensamblar estos dos tipos de información para luego seleccionar qué es lo que exactamente quiero analizar. En este caso, recordad, es una tarea de memoria emocional, es una tarea que tiene bastante complejidad y yo me voy a centrar sobre todo en los aciertos. ¿Que podría haber empezado por los errores? Por supuesto que sí, pero por lo general lo que solemos hacer es analizar la actividad eléctrica en aquellos ensayos donde el participante ha acertado, ¿vale? Y voy a diferenciar las imágenes que tienen una valencia positiva de las que tienen una valencia negativa y de las que tienen una valencia neutra. Esto para jóvenes y para ancianos. Madre mía, qué follón. No lo es tanto al final. Simplemente es muy importante, como os he comentado, tener en cuenta los triggers que tengo para poder seleccionar esta información. Es lógico que si lo que quiero es ver si una de mis
preguntas para el posterior análisis de aprendizaje automático es ver las diferencias en patrones neuronales entre jóvenes y ancianos, pues es lógico que les tenga bien diferenciados. Y también es lógico que si otra de las preguntas es ver si la información neuronal es diferente cuando la valencia es positiva, cuando la valencia es negativa, cuando la valencia es neutra, pues que también utilice precisamente que tengo estos triggers marcados para diferenciar los ensayos, por un lado, de carga emocional positiva, por otro lado, de carga emocional negativa y por otro lado, de carga emocional neutra. Entonces eso lo hago en este punto final, que en realidad lo podría haber hecho antes, ¿eh? No hay ningún problema en hacerlo antes, en el cual ya tengo en cuenta lo que ha hecho el sujeto mientras registraba, o la ejecución del sujeto en la tarea de memoria, mientras registrábamos su actividad eléctrica cerebral. Os voy a mostrar una cosa que, aunque no tiene que ver con, o sea, con los datos de EEG, sí que son porque tenemos analizados también los resultados precisamente de esa ejecución conductual, ¿vale? Simplemente con esta diapositiva resumo. Lo que nosotros hemos visto a nivel conductual, o sea, mientras el sujeto hace, el sujeto hace la tarea, mientras estoy registrando su actividad de electroencefalografía, es que obtuvimos unas diferencias significativas en la interacción edad y valencia para los estímulos con valencia positiva. Lo que vemos en esta imagen básicamente es que las personas mayores reconocen significativamente peor la información positiva que las personas jóvenes, ¿vale? Estos son los mayores, estos son los jóvenes y como podemos ver lo hacen bastante peor. Cosa que no vemos ni con la información negativa ni con la información neutra. Vaya, parece que, no sé si recordáis que os he hablado del efecto de positividad, que parece que es un efecto controvertido porque hay autores que sí que encuentran que las personas mayores funcionan mucho mejor ante la información positiva que las personas jóvenes, pues nosotros encontramos precisamente todo lo contrario, que no pasa nada porque ya os digo que es un fenómeno controvertido. Pero lo que está claro, hablando en términos más absolutos, es que algo pasa con la información positiva. Esto lo estamos viendo a nivel conductual y os voy a mostrar también que en nuestros análisis de aprendizaje con aprendizaje automático también vemos que algo está pasando con esa información positiva. Bien, vamos a pasar ahora a la parte final que ha sido llevada a cabo por la profesora Ángela Fernández Pascual. Recordad, la actividad neuronal, nuestra primera pregunta era, ¿la actividad neuronal proveniente de la electroencefalografía es capaz por sí misma de predecir si un sujeto es joven o es mayor? Bueno, pues para ello nuestra variable respuesta es, lógicamente, la variable edad, jóvenes y ancianos, y la variable predictora ha sido la actividad neuronal medida mediante electroencefalografía, nuestra matriz electrodos, puntos de tiempo y ensayos. Los modelos predictivos que hemos utilizado, dado que se trata de un problema binario, porque tenemos el grupo de jóvenes y de mayores, han sido la regresión logística, un modelo lineal, y el modelo del perceptrón multicapa, un modelo no lineal. La segunda pregunta a la que queremos responder es, ¿la actividad neuronal proveniente de la electroencefalografía es capaz por sí misma de predecir si se ha presentado una imagen emocional con valencia positiva, negativa o neutra? En este caso, la variable respuesta va a ser la valencia emocional y lo diferenciamos en 6 capas. Información positiva dentro del grupo de personas mayores, negativa dentro del grupo de personas mayores y neutra dentro del grupo de personas mayores. También tenemos información positiva, o sea, los ensayos con información positiva para los jóvenes, con información negativa para los jóvenes y neutra para los jóvenes. La variable predictora en este caso es la misma, claro, es la actividad neuronal medida mediante electroencefalografía, siendo una matriz de datos, electrodos, puntos de tiempo y ensayos. Los modelos predictivos, dado que tenemos un problema de 6 clases, seleccionamos Random Forest. Y las métricas son accuracy y el área bajo la curva ROC. Bien, ¿cómo se han llevado a cabo este análisis de datos? Pues en primer lugar lo que hicimos es una división aleatoria de los datos en un 80% train y un 20% test, de tal manera que no puede haber información de un sujeto en ambos conjuntos. El entrenamiento de cada modelo, sobre el modelo de train se hizo además una validación cruzada interna, es decir, se estimó el valor óptimo de los hiperparámetros.
Este proceso se repitió 100 veces de forma que se pueden probar distintos conjuntos de entrenamiento y test. Se repitió 100 veces en el caso de jóvenes y ancianos. ¿Cuáles son nuestros resultados obtenidos en respuesta a la siguiente pregunta? Es decir, ¿es capaz la actividad de EEG por sí misma de predecir si un sujeto es joven o es mayor? Pues os pongo aquí. La respuesta es sí, rotundamente. La respuesta es sí. Mirad, si vemos la matriz de confusión, tanto en el modelo de regresión lineal como en el modelo de perceptrón, veremos que aquí tenemos cuando nuestro modelo acierta que son personas mayores y realmente lo son, y cuando el modelo dice que son personas jóvenes y realmente lo son. Vemos que la accuracy en este caso es muy elevado, es de 0.869. Por lo tanto, sí que diríamos que nuestro modelo está teniendo éxito a la hora de predecir quién es mayor y quién es joven. Y si nos vamos al modelo de perceptrón, lo que tenemos es una tasa muy parecida. De hecho, mejoramos un poquitín la accuracy, pero vemos que el modelo acierta en 1.161 casos y en 1.012 casos para las personas jóvenes. Por tanto, sí que podemos decir, mirando la matriz de confusión, que realmente sí que somos capaces, mediante estos modelos, de diferenciar entre sujetos jóvenes y sujetos ancianos a partir de o simplemente introduciendo la actividad del electroencefalograma. La otra métrica que utilizamos fue el área bajo la curva ROC y, como podéis ver, teniendo en cuenta que esto es la sensibilidad y esta parte es la especificidad, que el área bajo la curva ROC es muy elevada. Tenemos una accuracy para el caso de la regresión lineal de 0.940 y para el modelo de perceptrón de 0.943. Por tanto, nuevamente sí que obtenemos unos valores que nos llevan a la conclusión de que efectivamente nuestro modelo sí que diferencia entre jóvenes y mayores. ¿Qué pasa en el caso del modelo de las 6 capas? ¿Qué pasa con la respuesta que le damos a si la actividad de EEG es capaz por sí misma de predecir si se ha presentado una imagen emocional con valencia positiva, negativa o neutra? Pues nuestros análisis preliminares también nos muestran que efectivamente esto es así. Tenemos también, si vemos la matriz de confusión, una accuracy de 0.855 y mirad, estas son nuestras 6 capas. El modelo predice que se trata de, que las personas mayores están identificando la información negativa y esto es así en 1.557 casos, bueno, lo podéis ir viendo en la matriz. Y mirad una cosa sobre la que sí que quiero llamar vuestra atención y es que el modelo, en el caso en el que tiene más problemas, ya os digo que estos son resultados preliminares, ¿de acuerdo? Pero sí que parece que donde más problemas tiene es para identificar cuando la valencia emocional es positiva en el caso de las personas mayores. Aquí es donde parece que funciona un poco peor. Y esto es realmente consistente con los datos también conductuales que hayamos obtenido, que las personas mayores tienen más problemas para reconocer las imágenes con valencia positiva. Bien, lógicamente hay más análisis que tenemos que llevar a cabo para poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Por ahora los resultados preliminares muestran que esto es así, pero para poder interpretarlos de manera adecuada, pues por ejemplo, tendremos que llevar a cabo correlaciones entre la ejecución de los sujetos a nivel conductual y estos resultados a nivel neuronal. Entonces, para terminar, os voy a comentar ya las conclusiones del estudio. Nuestros resultados conductuales y de electroencefalografía, mediante análisis de aprendizaje automático, indican que los participantes mayores procesan la información emocional de manera distinta a los jóvenes, en concreto, la información emocional con valencia positiva. Los métodos de aprendizaje automático aplicados han ofrecido buenos resultados porque nos han permitido clasificar a nuestros participantes jóvenes y mayores a partir de la información neuronal que viene del EEG y de manera muy consistente en las 100 repeticiones que hemos llevado a cabo. Asimismo, también permiten clasificar si la valencia emocional mostrada era positiva, negativa o neutra a partir de la información de EEG, que como os comento, esta es la parte que tenemos que refinar un poquito más y os he presentado resultados preliminares.
De hecho, esto me lleva a concluir que una de las líneas de investigación que estamos realizando actualmente es precisamente averiguar por qué los participantes mayores muestran más dificultad que los jóvenes para la información que tiene valencia emocional positiva, y de ahí que vayamos a calcular las correlaciones entre los resultados conductuales y de electroencefalografía. Y bueno, nada más que deciros. Espero haber podido mostraros un poquito más cómo llevamos a cabo nuestros proyectos de investigación, nuestros experimentos mediante neuroimagen en el ámbito de la neurociencia cognitiva. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de responder cualquier cuestión que podáis tener. Gracias.